¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a platicar acerca de la realidad, acerca de si objetivamente podríamos llegar a conocer la realidad tal cual como es. Y bueno, para resolver esta pregunta, el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que son, pues, las entidades, o lo que sería como los bloques que construyen la realidad. Una entidad sobre la otra, relacionándose con muchas otras, construyen la realidad. Entonces vamos a hacernos unas preguntas acerca de lo que son las entidades. Bueno, para esto me voy a ayudar de unas diapositivas. Y pues en esta primera tenemos lo que es la realidad física, la realidad que existe en el mundo. La tenemos como, la podemos ver de un lado como lo que es realmente, y las entidades es las divisiones que nosotros mismos, por nuestro propio cerebro, le hacemos a esa realidad, las divisiones artificiales que nosotros construimos en ellas, y a esas divisiones les llamamos entidades. Las entidades tienen propiedades, tienen procesos característicos que forman la entidad y procesos característicos que hacen que una entidad se relacione con la otra. Y bueno, con estas entidades podemos construir teorías. Teorías de cómo funciona el universo, teorías de cómo funciona la realidad física, o teorías de cómo funcionan incluso sociedades. Entonces estas diferentes entidades nos ayudan a formular las teorías, que son pues este conjunto de pensamientos y de reglas que vamos formando, con las cuales tratamos de explicar la realidad. Sin embargo, con estas teorías, a la vez también construimos las entidades. Ya con una teoría en mente podemos ir descubriendo más y más entidades. Y bueno, como ustedes saben, si una teoría cambia, si hay como un cambio de paradigmas y de repente creíamos que una teoría era esto y nos explicaba muy bien la realidad, pero cambiamos a otra que creemos que nos explica mejor la realidad, bueno, pues las entidades a su vez también van a cambiar. Puede ser que lo que veíamos en cierto momento que era una entidad en la realidad, pues con otra teoría digan, no, pues ¿sabes qué? Creo que si son dos entidades tiene mucho más sentido. ¿Qué es una entidad? O sea, una entidad es algo que está ahí, que existe en la realidad y que simplemente tiene propiedades y, o sea, aparte de existir, puede estar lleno de propiedades, digamos como esta esferita que pues ustedes saben que los niños juegan con estas esferitas de juguetes, a la cual le metes cositas. Eso sería como una entidad, algo que ya está de por sí ahí, una construcción mental que hacemos y que tiene propiedades. O una entidad simplemente es un conjunto de propiedades. Bueno, esa es una pregunta. O sea, una entidad no existe sin que antes existan esa colección de propiedades que crean a la entidad. O sea, una entidad sería más bien como un rompecabezas de varias propiedades que en su conjunto crean algo que llamamos entidad. La pregunta sería, ¿esta nube es una nube por sí misma? Únicamente porque existe y además tiene ciertas propiedades que las nubes tienen, o más bien propiedades de la realidad cuando se conjuntan. Por ejemplo, en este caso, mini gotas de agua, o sea, una masa con cierta temperatura, que esté a cierta altura, que tenga cierto volumen, que tenga un campo electromagnético, reflectividad, que esas propiedades de lo que vemos como realidad hacen a la nube, o la nube existe y solo tiene propiedades. Entonces, bueno, esta es una pregunta muy capciosa, digamos, y pues las personas que se dedican a teorizar en cuanto a esto, a crear teorías alrededor de las entidades, bueno, pues han visto y han construido sobre la línea de que diferentes propiedades en su conjunto crean a la entidad. Entonces, o sea, aquí lo tenemos, lo podemos ver de esta otra forma. O sea, una entidad es como estas piezas de rompecabezas que se unen, como ya les había mostrado. Pero la idea es que
Este rompecabezas tiene un subconjunto de piezas que son esenciales para crear a esa entidad. Es decir, no sé, ustedes se imaginarán qué tiene que tener cierta entidad para que nosotros la podamos catalogar como nube. Bueno, pues pueden pensar en ciertas cosas que a ustedes intuitivamente deba de tener esa cosa para que le llamen nube, y ese subconjunto esencial de propiedades pues es lo que hacen a la entidad por sí misma, ¿no? O sea, una nube no tiene que tener forma así como de algodoncito, ¿no? Para que le llames nube, ¿no? Pues una nube puede estar ahí medio dispersa y aún así le puedes seguir llamando nube, ¿no? Entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Cuál es ese conjunto de propiedades esencial? Bueno, pues esa es una manera de estudiar las entidades. Y si vemos diferentes tipos de subconjuntos esenciales que crean entidades, esos subconjuntos se le llaman tipos. ¿Qué tipos de entidad están creando? Entonces, la pregunta es, ¿y si en lugar de estudiar la realidad a través de diferentes entidades, podríamos estudiar la realidad a través de diferentes tipos de entidades o subconjuntos de entidades? Entonces aquí tienen como estos circulitos que cada uno representa este subconjunto esencial de propiedades, que cada una de las entidades de todo el universo que conocemos están formadas, ¿no? de estos tipos de entidades. Entonces podemos dedicarnos a estudiar estos tipos y cuáles son los procesos que hay entre un tipo de entidades y otros, cuáles son los posibles cambios dentro de un tipo de entidades y bueno, pues cosas del estilo. Entonces, bueno, aquí viene un breviario histórico que, bueno, estos tipos de entidades se pueden ver de una manera reduccionista. Con esto me refiero a que tú podrías decir, bueno, pues el tipo de entidad de, digamos, una nube, siguiendo con el ejemplo, está hecho en sí de otro tipo de entidades que se llaman gotas de agua, que están hechos de otro tipo de entidades que se llaman moléculas de agua, que están hechos de otro tipito de entidades que se llaman, y así, hasta llegar al electrón, al charm, al quark, cosas que ya no podrían ser reducidas a ningún otro tipo de entidades, porque ya no conocemos más. Y entonces, lo que dice este tipo de teoría reduccionista es que al ir más profundo, al ir a entidades más profundas, podemos conocer la realidad de una manera más cercana. Podríamos crear conocimiento más cercano a la realidad. Y bueno, este tipo de conocimiento y este tipo de corriente reduccionista, pues bueno, ha sido descartada por muchos otros argumentos y ha sido criticada también, ya que no, pues no es algo que sea, digamos, así a rajatabla, así realmente, ¿no? Uno de los criticismos más comunes y que yo encontré más acertados es que, por ejemplo, para encontrar estas entidades naturales, como les llaman, que serían las entidades más esenciales, como llamarían los reduccionistas, para encontrarlas se necesita hacer un proceso de comparación con todas las otras entidades para ver si no hay nada que pueda ser formado o si no hay otra entidad que pueda formar a tu entidad natural. Y un proceso de comparación en este universo infinito es virtualmente infinito, por lo cual nunca llegarías a descubrir comparativamente si tu entidad realmente es natural o si es una entidad formada por otro tipo de entidades. Entonces, bueno, este es uno de los muchos argumentos que hay en contra de esta teoría, pero bueno, es una manera de verlo y te puede ayudar si estás haciendo algún tipo de investigación al respecto. Pero entonces, si ya no hay entidades naturales, ¿cómo saber cuál es el tipo correcto de entidades con la cual podemos estudiar a lo que sea que queramos estudiar? Si te dedicas a ser científico, te puedes preguntar cuál es el tipo de entidades que a ti te interesan en tu investigación, tan grande como una nube o tan pequeño como una molécula de agua. Bueno, pues esa respuesta a esa pregunta simplemente la puedes contestar tú mismo, ya que depende del contexto en el que quieras desarrollar tu investigación, depende de la pregunta que tengas. Por ejemplo, aquí tengo dos simples ejemplos. De un lado está, si quisiéramos estudiar, si tu pregunta fuera ¿cuál es la dinámica social que vive una ciudad respecto a las temporadas así de primavera, verano, otoño, invierno?
Entonces, las nubes serían tu tipo de entidad que estudiar. Las nubes así como concepto abstracto, grande, una nube. Por otro lado, digamos, si estás investigando cómo es que se dan la dinámica de la atmósfera en la zona de interconvergencia, zona intertropical de convergencia en el Ecuador, que bueno, es un lugar donde se dan mucha dinámica atmosférica, se evapora agua de los océanos en el Ecuador porque le llegan la radiación solar directa, de ahí sube el agua, se crean nubes, se crean nubes de tormenta, empiezan las celdas de convección también en ese lugar. Bueno, pues ahí lo que te interesaría tal vez serían pequeñas parcelas imaginarias que la gente que hace ciencias de la atmósfera, de hecho, las construye, esas son sus entidades. No es que estén rodeadas así como por una mantita o algo que siempre veas ahí la parcela. No, o sea, tú empiezas a trabajar con entidades que te sirven. Y entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cómo es que elegimos las entidades que queremos estudiar? O más bien, ¿cómo es que las construimos las entidades? Bueno, pues todo se basa en contexto. ¿Y cómo puedes empezar a preguntarte cuál es tu contexto? Pues pregúntate cuál es la escala espaciotemporal de los fenómenos que quieres estudiar. Acá tenemos de un lado que es la realidad. Esa es la realidad, esas son las entidades reales. Pero nosotros nunca vamos a poder llegar a conocer eso. Tal vez ni siquiera tenemos la capacidad de construir la realidad de nuestro cerebro de humanos. Sin embargo, nosotros sí podemos construir lo que hay de este lado. Podemos construir las entidades, podemos ver procesos, podemos ver vínculos que juntan una entidad a otra. Estas flechitas son procesos que pasan de una entidad a otra. Entonces, estas son las cosas que construimos. Y de hecho, una entidad solo la podemos llegar a conocer por su relación con las otras entidades que hemos construido. En sí, si tuviéramos una entidad así por sí misma, pues no hay manera en que nosotros la podamos percibir si no se relaciona con otras cosas. Entonces ahí está la cuestión también, una cosa muy importante. Las entidades las conocemos solo por su relación con otras entidades. Entonces, ¿cómo podremos saber si esta realidad que hemos construido o estas entidades y esta concepción de nuestra realidad se acerca a la realidad verdadera? Es algo que nunca podremos saber. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Bernie Best y bueno, nos vemos a la próxima.